clima de imprevisibilidad que está listo para guerra. Digamos, el vaso medio vacío es que eso nos lleva a que nosotros como país no tengamos una cultura exportadora que nos lleve a ser permanente en los mercados internacionales. Entonces, creo que en algún momento vamos a tener que empezar a pensar con una cultura exportadora de verdad, digamos. Pero bueno, uno lo entiende porque si no el tipo de cambio, las reglas que cambian de gobierno a gobierno, o X o H, pero lamentablemente nunca podemos sostener una línea exportadora que nos lleve a decir, bueno, tenemos tantas empresas y cada vez sean más las empresas que se animen a un mundo globalizado. Hoy nos encontramos con que lamentablemente a lo mejor hay un mercado interno deprimido, por lo tanto nosotros desde el comercio exterior estamos notando que hay un incremento muy notorio de empresas que quieren salir al exterior. Y esto solamente se hace de una forma capacitándose, como lo están haciendo ustedes, trabajando, mejorando y teniendo la continuidad, rodeándose de gente que sepa. Eso es el secreto que tiene comercio exterior. Así que bueno, este creo que es el primer puntapié y espero que sirva para que ustedes cada vez estén más insertados en un mundo que creo que nuestros productos pueden tener tranquilamente mercados, sea cual fuere ellos, porque me parece que nuestros productos son de calidad, nuestros productos son buenos, y indudablemente hay mercados. Así que bueno, nada más que eso y gracias por estos minutos. Gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Pierina Foschiati, soy despachante de aduana y bueno, hoy estoy a cargo de este primer módulo que se armó en la capacitación. Hablando del régimen general de exportación, voy a hablar un poquito por ahí de cosas un poco más básicas, porque por ahí mirando el público me pareció que había por ahí mucha gente con intereses en conocer de las bases, digamos, de lo que es la exportación, y bueno, por ahí si van surgiendo dudas o consultas, lo vamos planteando y lo vamos viendo en el transcurso de la charla. Ahí arranco a compartir. Sí, creo. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Sí, perfecto. Bueno, básico, la definición de lo que es exportación según el artículo 9 del Código Aduanero es la extracción de cualquier mercadería del territorio aduanero. Dentro de los tipos de exportaciones que tenemos, podemos encontrar la exportación directa, donde el exportador vende directamente al cliente en el extranjero, o la exportación indirecta, donde intervienen personas en el proceso y donde la venta la hace a un intermediario y no lo hace directamente con el comprador directo en el exportador. Este tipo de exportaciones tienen obviamente, cada una tiene sus beneficios y sus contras. Si hablamos de la exportación directa, la empresa exportadora tendría mucho más control sobre todo el proceso de la exportación. En un principio puede llegar a ser más costoso por todo lo que implica la logística y no poder compartir gastos o responsabilidades, pero le permite al exportador conocer mejor al cliente y el mercado en el que se está insertando. La indirecta, el exportador tiene menos control sobre el proceso, pero a veces es menos costosa y menos arriesgada porque por ahí comparte riesgos o delega ciertas responsabilidades en otras personas que hace que los riesgos que asumen sean un poco menores. Y otro inconveniente que por ahí tiene es que
no termina de tener presencia directa o conocimiento directo con el comprador del exterior, pero así todo le permite acceder al mercado, que también tiene su parte positiva. Como requisitos para la exportación, bueno, en un principio, originalmente las personas o las empresas que querían exportar tenían que estar inscritas en el registro de importadores y exportadores. Esto a partir del decreto 70 se elimina esta necesidad de que los exportadores estén inscritos dentro del registro. O sea, lo elimina como requisito, no es que no lo puedan hacer. Pueden estar inscritos, solamente que ya no es un requisito esencial para poder exportar. En cuanto a la documentación con la que tenemos que contar para avanzar con una exportación, tenemos que hablar de la factura comercial, de la lista empaque, donde se detalla todo el listado pormenorizado de la mercadería que se va a exportar, el documento de transporte, que puede ser el conocimiento de embarque o el BL, el certificado de origen de la mercadería, y de acuerdo al tipo de mercadería que estemos por exportar, hay ciertas mercaderías que requieren otro tipo de certificados, como ser un certificado sanitario o de otro tipo de organismo que intervenga previo a la exportación de la mercadería. Después, dentro de la normativa y la regulación, tenemos que tener en cuenta que esto varía de acuerdo a la mercadería que vamos a exportar. O sea, siempre, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta de que sea mercadería que no tenga ningún tipo de restricción o de prohibición, tener en cuenta las normas sanitarias, también tener en cuenta la normativa que se aplica en el país al que va a ingresar la mercadería. No es solamente los requisitos o la normativa que regulan las exportaciones a nuestro país, sino también tener en cuenta las regulaciones del país al que se va a ingresar la mercadería. Con esto también tenemos que hablar, por ejemplo, de licencias y permisos. Hay ciertas mercaderías, como por ejemplo productos químicos, armas, hay ciertas mercaderías como aceites, por ejemplo, que llevan alguna licencia o un permiso. Uno de ellos, por ejemplo, son las declaraciones juradas de venta al exterior, que se hace de productos agrícolas en su mayoría, que se tiene que hacer una declaración jurada de venta previo a la exportación de la mercadería, previo a la realización del permiso de embarque, que es la documentación que se realiza previo a la exportación. También tenemos que tener en cuenta las regulaciones ambientales, los acuerdos comerciales que pueda haber entre distintos países. Después, ya hablando un poco más de los tipos de exportación, tenemos las exportaciones que son definitivas. Las exportaciones definitivas son las exportaciones que se hacen con el carácter de que la mercadería sea, que no vuelva a ingresar a nuestro país, sino que sea consumida en el país al cual se vendió. Dentro de las exportaciones definitivas se pueden hacer exportaciones a través de depósitos fiscales. Esto es que ingresa la mercadería a un depósito fiscal. Nosotros actualmente acá no tenemos un depósito fiscal. En estos casos tenemos que recurrir a Santa Fe, Rosario, Buenos Aires o algún otro depósito de alguna otra provincia, porque no contamos con un depósito fiscal acá en nuestra localidad. Se puede hacer mediante consolidación en planta. Esta consolidación en planta está regulada por la Resolución General de AFIP 2977. Esto le permite a las empresas, cumpliendo ciertos requisitos que tienen que ver con la titularidad del inmueble o con un contrato que tengan que les permite el uso de cierto inmueble y cumpliendo con ciertos requisitos informáticos de instalación de sistemas y de cámaras, de videocámaras de grabación, les permite a las empresas poder exportar directamente desde sus plantas.
Todo esto se presenta, toda la documentación, hay parte que se presenta a través de página de AFIP, y después se ratifica y se presenta en las aduanas a las que correspondan, por supuesto, donde estén radicados las plantas de las cuales se va a exportar. Y bueno, después aduana termina analizando y tomando una resolución en base a estudios que hace y demás, si la planta cuenta con todas las condiciones como para poder hacer una exportación directamente desde la de consolidación en planta, que se llama que la mercadería sale hacia el exterior o en tránsito hacia la frontera directamente desde la planta del exportador. También se pueden hacer exportaciones por frontera. ¿Qué sería esto? Cargar, por ejemplo, una mercadería en un camión internacional que salga de nuestra localidad y que esa mercadería ingrese a un depósito fiscal de frontera, se verifique, la aduana pueda corroborar de que estamos hablando de la mercadería que decimos exportar, y de esa forma salir desde frontera exportada hacia el exterior. Después tenemos exportaciones suspensivas. ¿Qué significa esto? Que la mercadería no va a quedar en forma definitiva en el exterior, sino que tenemos, por ejemplo, una exportación temporal donde la mercadería permanece por cierto lapso que depende del tipo de mercadería de que estamos hablando, el tiempo que puede permanecer en el exterior. Mercadería que está en tránsito, ¿qué significa que está en tránsito? Por ejemplo, es mercadería que ingresó por un puerto limítrofe de nuestro país y que está transitando por nuestro territorio nacional y que tiene destino o una aduana interior, como sería, por ejemplo, la aduana de Santa Fe, o una aduana de otro punto limítrofe con destino a otro país distinto del cual ingresó. Lo mismo pasa con los removidos, solamente que en este caso tiene que ver con mercaderías que es trasladada, transportada por vías navegables. Trasladar mercadería de un puerto a otro sin hacer ningún tipo de escala en ningún punto intermedio. Dentro de las exportaciones temporales, tenemos distintos plazos para que la mercadería pueda estar en el exterior de acuerdo al tipo de mercadería de la que estamos hablando. Por ejemplo, si exportamos mercadería que va a ser transformado, que va a ser incorporado a un proceso productivo y que después va a volver a ingresar a nuestro país con un formato distinto, en ese caso estamos hablando de mercadería que puede permanecer hasta 2 años en el exterior antes de volver a ingresar. Si hablamos de bienes de capital, tienen un periodo de 3 años, y si hablamos de todo otro tipo, por ejemplo, materiales que se mandan para congresos, para ferias, para competencias deportivas, máquinas que se manden para ensayo, los pallets que se mandan a veces con la mercadería, toda esa mercadería tiene un plazo máximo de 1 año para que tenga que volver a ingresar al país. Todos estos plazos son prorrogables por única vez y el plazo de la prórroga no puede exceder el original. Siempre tengamos en cuenta que el decreto 1001, que es el que establece los plazos, todos estos son plazos máximos. Nosotros sí tenemos intenciones de hacer una exportación temporal, se presenta un expediente ante la aduana de la localidad, del lugar que corresponde, y la aduana es la que va a terminar otorgando ese plazo, que como les decía, no puede exceder de los plazos que están establecidos dentro del decreto. Después ya nos vamos a la parte de la logística y el transporte. En este caso, tenemos distintos tipos de transporte. Tenemos el transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte terrestre, que puede ser por camión o por ferrocarril, y el transporte multimodal, que sería una combinación de algunos de los anteriores. ¿De qué va a depender la elección que nosotros hagamos del transporte?
va a depender muchas veces del tipo de mercadería que vayamos a exportar, de la necesidad o la urgencia que tengamos para que esa mercadería llegue a destino. Por ejemplo, el transporte aéreo es rápido, pero normalmente es muy costoso. Además, el transporte aéreo muchas veces tiene limitaciones en cuanto al tamaño del bulto de la mercadería que estamos exportando. El transporte marítimo es un poco más económico de lo que es el aéreo, si bien el transporte marítimo se ha tornado bastante costoso en los últimos tiempos. También tiene como contra de que es mucho más lento, los plazos para llegar a destino normalmente son mucho más largos y también muchas veces depende de las combinaciones que se tengan que hacer en distintos puertos de carga y descarga de la mercadería para que la mercadería llegue a destino. En la actualidad, por ejemplo, tenemos el caso de que hay muchos problemas con los buques y con los barcos que hacen que muchas veces ciertos buques no omitan la parada en algunos puertos argentinos. Esto hace que las cargas se retrasen, que queden cargas que no se puedan poner arriba del buque para que vayan a destino, y todo esto genera, por supuesto, demoras, extra costos. Debido a esta situación que se está viviendo actualmente, se ha sacado una resolución, la 68 del año 2024, que prorroga en forma automática todas las declaraciones juradas de venta al exterior de productos que no sean a granel, que estén en curso, o sea, declaraciones juradas que se encuentren oficializadas. Las declaraciones juradas de venta al exterior tienen un periodo de embarque, tienen un periodo de vigencia. Lo que hace esta resolución es prorrogar por 120 días esos periodos para que debido a todos los problemas que está habiendo con los puertos. Después, si hablamos de transporte terrestre por camión, la limitante que tenemos es muchas veces el estado de las rutas, y las rutas que tenemos no es, a veces hay ciertos países, o sea, a los que se puede llegar por ser limítrofes o tener rutas para llegar a esos países, y obviamente tenemos países a los que es imposible llegar por vía de camión, y el ferrocarril es exactamente el mismo caso, con la limitante de que la cantidad de vías que tenemos es mucho menor a la cantidad de rutas que tenemos en nuestro país. El multimodal, como les decía hoy, es una combinación de alguno de estos, de dos o más de estos medios de transporte, donde, por ejemplo, yo puedo sacar un camión de un contenedor cargado con mercadería desde acá, arriba de un camión internacional con destino a Chile, y que en Chile se suba arriba de un buque y ese contenedor llegue por buque a Colombia, por ejemplo, para darles un ejemplo. En este caso sería la aplicación de un transporte multimodal. Después tenemos que tener en cuenta las consideraciones del embalaje y el almacenamiento, que obviamente que también va a depender mucho del tipo de mercadería que estamos exportando, si es mercadería perecedera, si es mercadería si es mercadería frágil. Todo este tipo de consideraciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de elegir muchas veces el tipo de transporte que vamos a utilizar. Costos a tener en cuenta en una exportación. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta el costo del producto, el costo del embalaje, el costo del transporte, la logística, el almacenamiento, el costo de la emisión de la documentación, ya sea la parte que se encargan los despachantes de aduanas o los certificados que necesitemos para poder exportar nuestra mercadería, los derechos de exportación, el flete y el seguro. Todas estas cosas, hay distintas Incoterms que se les llaman, que
de acuerdo a los contratos que se hagan entre las empresas, es a dónde se transfiere la responsabilidad y de qué gastos y costos se hace cargo cada parte a la hora de exportar. Perdón. Bueno, después, como algo que me olvidé en una diapositiva anterior, es hablar de un sistema de exportación que es el Exporta Simple, que tenemos vigente. Eso lo puede llevar a cabo cualquier empresa, está destinado normalmente a empresas pequeñas, donde acceden y se inscriben o dan de alta el servicio en la página de AFIP, que tiene que tener con clave de nivel de seguridad 3 como mínimo. Esta Exporta Simple permite exportar un monto de hasta $15.000 por envío y hasta $600.000 al año. Los envíos tienen que tener un máximo de peso de 300 kilogramos. Esto se hace con operadores de logística. Se hace la selección y se elige de acuerdo a los costos y a los gastos, y por supuesto que volvemos a tener que tener en cuenta lo que tiene que ver con los impuestos y con el tipo de mercadería. Cada mercadería lleva una clasificación arancelaria y en base a esa posición arancelaria del nomenclador, de acuerdo a la posición vamos a tener los derechos que tengamos que pagar, si tiene algún tipo de prohibición o no, si tiene algún tipo de limitante, si lleva alguna intervención. Todo esto tiene que ver con el tipo de mercadería que vamos a exportar. Como ventajas de exportar: acceso a nuevos mercados, incremento en las ventas, diversificación de riesgos. Acceso a nuevos mercados porque obviamente que no nos quedamos ya con el mercado local, que como decían recién, es tan cambiante y no tenemos un país que sea súper estable, entonces por ahí abrir nuestras mercaderías e instalarlas en otros mercados nos permite crecer, incremento en ventas y la diversificación de riesgos, porque no dependemos solamente de cuestiones o de riesgos que podamos correr por estar solamente vendiendo a nivel local, sino que podemos ampliar nuestra cartera de clientes y correr menos riesgos exportando o incluyéndonos en otros mercados. Bueno, más o menos hasta ahí era lo que tenía armado. No sé si alguien tiene alguna duda. Hola, Pieri. Sí. ¿Me escuchás? Sí, Mari. En el caso de consolidación en planta surgió una duda estos días, una empresa que tuvo la oportunidad de repente de exportar y podía alquilar la planta de otra empresa, es decir, si podía tomar prestado de alguna manera la habilitación de planta de otra empresa. Y en caso de no contar de manera inmediata con los requisitos para hacer la consolidación en planta, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, en el caso de que sean empresas donde pretendan exportar sobre plantas que no son propias, ellos tienen, no es que van a utilizar el código que utiliza la planta, por más que la planta ya esté inscrita y se esté consolidando desde planta por otra empresa, no se utiliza el mismo código o no se utiliza la habilitación que tiene la empresa propietaria de la planta. Sí, lo que se puede hacer es, presentando el contrato de alquiler o el contrato de fasón que la empresa pueda llegar a tener con esta otra que tiene la planta, es generar un nuevo código LOT que se llama, que es un código donde se habilita, y sí puede llegar a exportar, pero son todos trámites independientes de la empresa propietaria a las empresas que vayan a exportar utilizando esa planta. En ese caso,
esta empresa que le está alquilando tiene que presentar toda la documentación a la aduana, generar el expediente y, bueno, ver si la aduana cree que cumple con los requisitos como para habilitar, para que esa empresa pueda exportar desde esa planta. Y continuando con este tema, ¿cuánto tiempo lleva habilitar una planta para hacer la consolidación? Y de eso depende, o sea, nosotros hemos tenido casos de expedientes donde hemos mandado y tenemos la resolución dentro del mes. Hay expedientes que, dependiendo del análisis que tenga que hacer o de las empresas de las que estamos hablando o la cantidad de documentación que se está presentando, por ahí demora más, pero no son trámites que se demoren demasiado tiempo. Siempre y cuando, obviamente, se tenga toda la documentación y se mande el expediente con toda la documentación necesaria. Gracias. No, de nada. No sé si hay alguna otra duda. No, perfecto, muy claro. En una de las consultas, porque daban lugar, el formulario de inscripción permitía que la gente por ahí haga consultas, habían preguntado el volumen y las cantidades que se exportan desde nuestras localidades y demás. Eso nosotros, comentarles que nosotros acá tenemos en la ciudad de Reconquista una oficina de resguardo que depende de la aduana de Santa Fe. No tenemos un código de aduana propio, por ende, todo lo que se exporte o se importe o toda la operatoria de comercio exterior que desarrollen las empresas de tanto de nuestras localidades como de las localidades vecinas, todo se registra como si fuese aduana de Santa Fe. Entonces no tenemos por ahí, el año pasado habíamos intentado hacer, pero no sé si tuvimos demasiada respuesta de las empresas como para hacer un sondeo e intentar tener por ahí valores de lo que realmente se exporta desde el norte, que le decimos nosotros que somos, que sale mucha mercadería exportada desde nuestro norte y muchas veces se mezcla o se queda todo dentro de la misma bolsa de la aduana de Santa Fe y son números que por ahí no tenemos. No sé, no me acuerdo, Mari, si al final pudimos tener respuestas y pudimos hacer como un pequeño resumen o no. Tenemos un número, pero no lo tengo en mente en este momento. Bien, bueno, de última después se los pasamos por privado o en alguna de las otras charlas se los podemos comentar. Perdón que comente, sumando a este comentario que hace Pierina, la Cámara también forma parte del ente puerto, que es el ente que administra nuestro puerto y los puertos provinciales. Cada puerto tiene un ente dentro de la provincia. Y la verdad que desde el ente puerto también, así como la Cámara en su momento hizo muchas presentaciones para poder obtener, en algún momento Reconquista tuvo lo que se llama zona primaria aduanera, que después se terminó suspendiendo esa habilitación. Desde el ente puerto, en conjunto con la Cámara y con otras entidades y organismos, se está haciendo como que una presión constante para ver si la provincia puede habilitar nuevamente una zona primaria, sumada a este resguardo, que yo entiendo que es un muy buen puntapié inicial, contar con este resguardo aduanero que tenemos hoy, porque sí, justamente todo nuestro porcentaje de exportaciones se diluye en lo que tiene que ver con el número global de la provincia del código de Santa Fe, y por ahí perdemos un poquito de representatividad. Desde el ente actualmente, junto a la Cámara y demás, se siguen haciendo gestiones, digamos, no se bajan los brazos como para poder, en algún momento obtener esa ansiada zona primaria. Sí, o sea, convengamos que la zona primaria facilitaría mucho la operativa de comercio exterior en la zona y por ahí nos evitaría tener que terminar yendo a desconsolidar mercadería en otros depósitos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, si no tenemos más preguntas de todo lo que tiene que ver con la normativa general de exportaciones, podemos darle la palabra al Banco Hipotecario, que lo que van a realizar es actualizar las normas cambiarias y bancarias actuales
para la liquidación del cobro de exportaciones. Evelyn Flores levanta la mano. Eso, perdón, la vi que no sé si quiere hacer Buenas una tardes. pregunta. Sí. Sí, a mí me quedó una duda en cuanto a exportación de servicios, por ejemplo. ¿Qué requisitos hay? Exportación de servicios la exportación de servicios es una persona que radica acá que ofrece un servicio a una persona del exterior. Eso se puede hacer o que la persona viaje o a través porque pueden ser servicios que tengan que ver con asesoría, servicios que tengan que ver con capacitaciones, con educación. Esos servicios se prestan en el exterior, por ende se facturan, se genera una factura como una factura de exportación, con un punto de venta obviamente distinto al de la operatoria de la empresa, y se liquidan como una exportación. La verdad que no me terminó de quedar, yo no estoy mucho no hice, digamos, nunca exportación de servicios, y yo sé que había, tenían derechos de exportación del 5%, después leí que los habían sacado, pero no me terminó de quedar claro si sí o si no, cuánto se paga de derechos de exportación por los servicios que se exporten. Ahí Eso te lo puedo si quieren, disculpen, nosotros en la presentación vamos a nombrar la parte de servicios por el tema de la liquidación Bien. y el beneficio que tienen y documentación Ajá. a presentar en el banco para su ingreso. Así que si quieren, cuando arrancamos y vemos el tema, lo vemos, no hay ningún problema. ¿Qué les parece? Perfecto. De acuerdo, Perfecto. muchas gracias. No, por favor. Gracias. Perdón, solamente un comentario respecto a exportación de servicios, que es el mismo punto de venta para bienes y para servicios. Al momento de hacer la factura a través de la página de AFIP, generalmente sí hay que tener mucho cuidado en tildar las opciones correctas al momento de hacer efectivamente una exportación de servicios, porque después a nivel bancario pueden llegar a tener como ciertas complicaciones y no hay vigentes derechos de exportación al día de hoy, ni reintegros, obviamente, por la exportación de servicios. Buenísimo. Disculpen, una consulta sobre lo que es exportación de servicios. Cuando hablan de exportación de servicios, ¿hablamos de una persona física que va a prestar servicio o podemos tomarlo también para por ejemplo, un grupo de personas que pertenecen a una empresa y los mandamos a realizar un trabajo en particular al exterior? Pueden ser ambas. Pueden ser ambas. O sea, vos ahí la empresa es que interviene. Ahí la empresa es la factura, porque quizás esas personas, ese grupo de personas que vos decís que se van a otro país, quizás están dando una capacitación, o quizás es por conocimiento y están haciendo llave en mano de alguna maquinaria, o interfaces, sistemas, etcétera. O sea, lo que es exportación de servicios, puede que la persona viaje, o en su defecto, puede que desde Argentina emita el servicio al exterior. Lo que pasa, la diferencia de bienes es que no hay algo tangible por el cual se exportó y no vas a tener lo que se llama un permiso de embarque, o sea, no vas a tener mercadería que sale de aduana, sino vas a tener más un acuerdo, y por eso hablan mucho de lo que es factura y contratos. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Permiso, y estoy de acuerdo con todo lo que se comentó, pero quisiera agregar algo más en el sentido de un poco la experiencia, lo que nos dicta. A grosso modo tenemos que pensar en dos alternativas. Punto número uno, si tenés una empresa que hace instalaciones de fábricas en el exterior, seguramente dentro del valor que vos tengas que instalado en la obra, seguramente vas a colocar, y por ende va a conformar el valor de la exportación, el servicio de instalación, seguramente, y va a estar dentro o incluido dentro de eso. Ahora, supongamos que sos psicólogo, médico, lo que sea, y tenés pacientes en Europa, Estados Unidos, donde sea, ahí realizás, sí, una factura y corresponde que te transfieran o que vos cobres por ese servicio. Diferenciémoslo como para posicionarnos en las dos puntas que hoy por hoy tendríamos como alternativas. ¿Está? Muy buena la aclaración. Si quieren, comenzamos.
Bueno, formalmente buenas tardes a todos. Acá está Ani Samaniego, ella es oficial Comex. Está Moni, que es la gerente de la sucursal de Reconquista. Y quien les habla, mi nombre es Naila, yo estoy como coordinadora de Producto Comex dentro de lo que es el banco hipotecario. Nosotros nos basamos un poquito más en la presentación, lo que hace referencia a el ingreso de fondo del exterior. A ver, vamos a tomar tipo dialectos de lo que ya comentó Pierina. Cualquier duda nos frenan o lo hablamos al final. A mí me gusta esto que surgió recién de preguntas, dudas, experiencias, así que si quieren lo podemos hacer mientras ocurre la charla. Lo primero a saber es saber si ustedes hicieron una exportación, ya sea de bienes o de servicios, obviamente van a tener que recibir esos fondos. ¿Qué necesitan para recibir los fondos del exterior? Como sabemos, se acercan al banco, en el banco le van a pasar un instructivo, se lo mandan por mail, etcétera, un instructivo bancario. A diferencia de una transferencia local, que uno le pide el CBU, el alias, y se hace de forma inmediata, en lo que es comercio exterior no es tan así. Comercio exterior vos tenés un banco intermediario, los datos, en este caso del banco hipotecario, y ahí se le va a pedir la razón social, el nombre y el número de cuenta. Eso se llama instructivo bancario. Hay una tipología que se utiliza mucho, que se llama el SWIFT, que te dicen, necesito tu SWIFT bancario. Bueno, ese SWIFT es del banco, ya sea del banco corresponsal o del banco donde ustedes tienen cuenta. Hoy en día nosotros manejamos dos divisas desde el hipotecario, que son dólares y euros, por lo cual la realidad es que son las que más se utilizan en la transacción de comercio internacional, podés recibir de ambas divisas. Ahí, a modo de ejemplo, nosotros en la presentación colocamos lo que sería un instructivo. Nosotros igual después seguramente se comparta esta presentación, pero lo importante acá saber es, como les remarcaba, es ¿qué tiene que saber su cliente del exterior? Bueno, el dato del banco intermediario, los datos del banco donde ustedes tienen cuenta, en este caso el SWIFT del hipotecario, y sus datos. ¿Qué significa con sus datos? Vuelvo a repetir, razón social, nombre o número de cuenta. Y quit. Y quit. Este formato es, más que nada, en la nomenclatura internacional, es el formato MT-103 o SWIFT, comúnmente llamado. Más que nada cuando hablan entre bancos, bueno, se genera esa mensajería internacional, ¿no? Acá un poquito en el segundo paso es, ok, yo hice una exportación y quiero recibir estos fondos. ¿Cómo lo puedo recibir? Bueno, hoy a nivel general, todo lo que es comercio exterior maneja 3 productos. Orden de pago simple, cobranza de exportación y carta de crédito. ¿Qué significa todos estos pasos? A ver, una orden de pago simple es, yo le pasé a mi proveedor del exterior, a mi cliente del exterior, mis datos bancarios, él me hizo la transferencia, el banco la recibió, presenté la factura y lo acredité en la cuenta. Eso sería lo simple. ¿Qué significa? Que tiene un costo menor que el resto de los productos que le vamos a mencionar y es más ágil, estamos de acuerdo, pero tiene un poquito más de riesgo. ¿Qué significa un poquito más de riesgo? Acá se depende 100% de que tu cliente del exterior te haga la transferencia. Si vos ya exportaste el bien, vas a tener, o sea, ya el bien está en el otro país o está en viaje, retomarlo tiene su costo. Si diste un servicio, el servicio ya lo emitiste, entonces por lo cual también ya confías en que el de afuera te haga la transferencia. En los otros 2 productos, que es tanto cobranza de exportación como carta de crédito, tienen una comisión un poquito más elevada, pero son más seguros. ¿Por qué? La cobranza de exportación y carta de crédito se utilizan mucho para lo que es exportación de bienes. Porque la documentación, esto que hablaba Pierina, de la factura comercial, el documento de transporte, packing list, certificados de SENASA, certificado de origen, etcétera, pasa por el banco. Entonces, el banco recibe esa documentación y según lo que ustedes le indicaron al exterior, la transferimos contra recepción de pago o te lo damos y en tantos días te paga. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo exporté un bien y el exterior ya lo tiene en su aduana, solo va a poder retirarlo con la factura comercial que tienen los bancos. Y ustedes, si pusieron contrapago, solo el banco le va a dar su documentación si le emite el pago. Entonces, tanto cobranza de exportación como carta de crédito son un poco más complejos, llevan más tiempo, pero son más seguros. Vos te garantizás que el pago lo vas a recibir.
Es un poquito a grandes rasgos para que se entienda. Lo que respecta en sí a la acreditación, volviendo a la acreditación de los fondos, te mandó los fondos al exterior, Ani hizo un servicio, por ejemplo, hizo una factura y le pidió a... ¿Qué pudiste haber hecho? Hiciste consultoría de comercio exterior en Uruguay. Correcto, emito la factura. Y le da los instructivos bancarios. En Uruguay le hacen el pago y se acerca. El banco le dice, bueno, ya recibiste $1.000 por tu consultora. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cuál es el motivo por el cual acredita los fondos? Y ella dice, bueno, hice una consultora y emití un servicio, tengo contrato, puedo tener factura, contrato depende. Hay muchos servicios que son montos más chicos, no tienen un contrato con firma de ambas partes, o no son tan extensos, etcétera. Pues pero factura sí se necesita. ¿Cómo? Con una nota acuerdo. Claro, una nota acuerdo. Con esa documentación se la presentan al banco y se acreditan los fondos. En el caso de bienes, ya ahí depende. Si ustedes están cobrando anticipado, vamos a tener una proforma nada más porque el bien todavía no se exportó. Pero si el bien ya está exportado, ahí vamos a tener una factura comercial y seguramente el permiso de embarque, que ya salió la mercadería. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sente alguna duda, consulta? Bueno, acá viene lo lindo que tenemos. Hay un decreto, que es el 28 del año pasado, del 2023, que está con vigencia hasta este año, hasta fin de este año, que les permite a las empresas que reciben cobros tanto por bienes como servicios, hacer algo que hoy en día se llama dólar blend. No sé si alguna vez escucharon, hace un tiempo era dólar Fernet, porque era 70-30, ahora pasó a ser un poco más del vino, dólar blend, que es el 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Ani recibió los $1.000 y tiene la obligación de acreditar puede hacer o el 100% al MUR, que significa que va al mercado libre y único de cambio, o lo puede dividir. Puede ir 80 al MUR y 20 a hacer títulos. Obviamente, al emitir en títulos, ya sea MEP, contado con liquidación, va a tener una cotización preferencial. O sea, hoy sabemos que 9.80 está el MUR contra 1.200 que está el MEP, por ejemplo. Entonces, su factura la divide en dos, o sea, ella va al banco y presenta una única factura, pero lo que hace es, el formulario dice, ok, yo de los $1.000, 800 liquido al MUR y 200 acredito contra MEP. Y después el banco le hace esa liquidación dividida, que al fin y cuenta, al final del día, lo único que ella va a tener en la cuenta es pesos, porque toda liquidación tiene que ir a pesos. Pero la diferencia es que una va a títulos con un tipo de cambio preferencial y la otra va al MUR. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué necesito? Bueno, necesito tener una cuenta comitente en el banco más una cuenta en dólares. ¿Por qué? Porque la parte de títulos se maneja con una cuenta comitente, se acreditan los dólares, en este caso $200, y se venden en ese momento para posicionarse en pesos. O sea, esta normativa, ya sea tanto para bienes como para servicios, es necesario que al final del día termine en pesos. Acá nosotros pusimos en la presentación los plazos que tienen la obligación. Ahí Julieta levantó la mano. Sí. Te escuchamos, Julieta. Estás muteada. Perfecto. Perdón. No hay ¿Ahí me drama. escuchan? Sí, perfecto. Bien. La consulta era la siguiente. Para poder liquidar el 20%, el dólar MEP, ¿cuál es la cuenta que debo tener? ¿Cuál es el nombre de la cuenta? Tenés que tener una cuenta en dólares, obviamente en el banco, y una cuenta comitente. Sí. La cuenta comitente es para hacer títulos. Ah, comitente. Cuenta comitente. Perfecto. Eso lo tenés que tener antes. Bien, una cuenta comitente. Correcto. Antes de solicitar la liquidación. Vas a Moni, en la sucursal de Reconquista, y le decís, quiero mi apertura de la cuenta comitente. Entonces Moni le genera la apertura. Perfecto, aclaradísimo, gracias. No, de nada. Por favor. Acá lo importante que les comentabas del plazo es que según por qué concepto ustedes reciben fondo es hasta cuándo pueden hacer este famoso dólar blend 80-20. ¿Qué quiero decir?
Si ustedes están ingresando fondos porque tienen una prefinanciación, una posfinanciación, o hicieron un anticipo, o sea, si cobraron un anticipo, todavía no exportaron el bien, tienen lo que se llama 5 más 10, que significa son 15 días en total que ustedes reciben la orden de pago del exterior y tienen 15 días para hacer este 80-20. ¿Qué pasa? Si ustedes ya exportaron y tenemos el permiso y la factura, el tiempo que te da para liquidar este 80-20 depende de la posición arancelaria del producto. Si son varias posiciones arancelarias, va a ser obviamente de mayor valor, mayor importancia. Este plazo puede ser de 15 a 180 días. En ese plazo podés hacer el 80-20. Tengamos en cuenta que esto termina en diciembre, o sea que si a vos tus 180 días terminan en febrero, la normativa hoy finaliza en diciembre. En febrero yo no te puedo hacer 80-20, febrero del 2025. Lo voy a poder hacer hasta diciembre, ¿sí? Y algo también acá importante, si la posición arancelaria, por ejemplo, es de 15 días que te permite esta norma, yo el 16 ya no te puedo hacer el 80-20, tenés que ir sí o sí el 100% al MUL. Juli. Otra consulta. ¿Qué sucede si yo en el permiso de embarque declaro que me acojo a este beneficio del 80-20? No, al revés. Que no tomo en cuenta este beneficio de 80-20 y que el 100% de mis divisas la voy a liquidar con un tipo de cambio oficial. Pero luego, una vez que me ingresan las divisas, me doy cuenta de este error cometido en el permiso y quiero liquidar 80-20. ¿Puedo o no? En realidad, en el permiso no ponés que vas a liquidar 80-20. Claro. No lo avisás, no hace falta. Perdón, Lo que haces es sí, se aclara si va de acuerdo al artículo, al decreto. Claro. Ahora te hace una pregunta donde vos tenés que responder por sí o por no si te vas al régimen del decreto. Mira. Bueno, te darás cuenta que ni sabíamos nosotros. A nosotros entonces, nos presentan la solicitud. Y no hay una validación. Esa era mi duda, si había una validación entre el banco o el Banco Central o el banco que yo nomino o aduana. No existe esa validación. A ver, hay un seguimiento, que es lo que hace Secoexpo, que lo mencionamos un poco más adelante. O sea, vos, ¿por qué tenés que terminar del día con todos los fondos en pesos? Porque el permiso de embarque que trae ese hay que cumplirlo. Entonces, ¿se escucha? Sí. Perdón. Ese permiso de embarque nosotros lo tenemos que cumplir. Vos recibiste $10.000 del exterior y tu permiso de embarque es por $10.000 y me estás liquidando el 100% del permiso de embarque, nosotros ya le hacemos el cumplido. Entonces, vos después liquidás el 80-20 internamente, pero ya ahí nosotros gestionamos el cumplido. La realidad es que nosotros ni sabíamos que dentro del permiso tenías una discriminación. Debe Así ser que como un check. Debe ser, pero más que nada para el seguimiento de Secoexpo, no al momento del ingreso de las divisas. No, para el seguimiento de Secoexpo, lo que le avisamos al BCRA, que está nutrido también de aduana, es el cliente presentó, Ani presentó su permiso de embarque por $10.000 e ingresó fondo por $10.000. Punto. ¿Cómo lo liquidó? Si hizo 80-20, si fue 100% al MUL, no se lo informamos. Por lo cual no hay problema en eso. Entonces lo puedo hacer. Bien. Igual había en su momento, yo creo que con el 70-30, los despachantes nos habían avisado que por cita a través de la página de AFIP, podíamos hacer el informe del cambio de esta pregunta mal respondida, digamos, por decirlo de alguna manera, en el sistema Merida. Si pusiste que no lo liquidabas, informar que sí, o viceversa. La verdad que yo nunca lo hice, no sé si esté vigente, pero bueno, también había una alternativa de revertirlo, digamos, por cita. Claro, por algún error. Nosotros hemos presentado, pero nunca obtuvimos respuesta, digamos. Hemos presentado cita de cambio, más que nada al principio, cuando recién apareció que dependiendo de la mercadería o del tipo de empresa al que estábamos hablando, a veces les convenía o no les convenía. Había todo un tema ahí cuando recién salió el decreto, y nosotros hemos presentado y después, o sea, no hubo respuesta, o sea, simplemente se presentó y quedó ahí. No sé a futuro si puede traer algún inconveniente o alguna cosa, pero bueno, si ustedes manifiestan de que no informan al central de qué forma liquidan las divisas, o sea, no queda registro. No, nosotros no lo hacemos. De todas formas, siempre es bueno consultarle con el cliente, con el banco que operan, porque obviamente, a ver, yo te digo a nivel general y te puedo decir cómo operamos del hipotecario.
cada banco a su vez tiene su propia política, ¿no? Obviamente, como todo. Hay bancos quizás un poco más restrictivos, hay bancos que sabemos en el mercado que para cumplir el permiso te piden la liquidación de títulos, por más que hagas todo en su propia entidad. Nosotros no, como nosotros tenemos otra relación con el área de títulos, directamente sabemos que, a ver, hoy el 80-20 todo lo hacen a través de COMEX, todo ingresa a través de COMEX. O sea, al ingresar todo a través de COMEX, nosotros ya tenemos la información de títulos. No te pedimos después hacer el cumplido, siempre que liquides contra un cobro de exportación. Si cobras con anticipo, sí voy a tener que pedirte el cumplido porque no tengo el permiso de embarque, pero eso es otra cosa. Pero bueno, a ver, esos son temas y formas y procesos que tiene cada banco. Te aconsejo, por la duda que consultes, nosotros no lo hacemos. Y no, ya te digo, ni siquiera lo observamos. Muchas veces también porque el permiso de embarque, lo único que le pedimos al permiso de embarque es la primer foja. Si tiene más de una foja y al final de todo tenés toda la descripción, nosotros no lo vemos, no llegamos a eso. Porque siempre con la primer foja es suficiente. Claro, es información que no sale en la carátula del permiso. Claro, bueno. En las hojas siguientes. Si no tengo el permiso completo, que yo con la primera ya estoy bien, o sea, yo banco, no me voy a enterar lo que colocaron. Ahí, bueno, hablando un poco Bien, de esto que chicas, estamos gracias. Voy a hablando intentar de hacerlo así, Secoexpo. entonces. ¿Cómo? No, les decía que voy a intentar, porque por error se declaró eso en el permiso, que se iban a liquidar el 100% por tipo de cambio oficial, así que voy a intentar liquidar el 80-20. Hablo con el banco y trato de liquidarlo así. Bien. Bueno, a ver, hoy cualquier duda ahí están nuestros mails, nos preguntás, no hay ningún problema. Con respecto a lo que veníamos hablando de Secoexpo, es esto que decíamos, a ver, hoy servicios no tiene un seguimiento para el BCRA, pero lo que es exportación de bienes sí. O sea, se exportan los bienes, como decía Perina, a través de la aduana, eso emite este famoso permiso de embarque que veníamos hablando, y lo que hace el central es hacerle un seguimiento, ok. Te has exportado un permiso por $50.000, yo necesito saber que ingresaste esos $50.000. Y cuando el permiso de embarque queda cumplido, es que empiezan a cobrar y gestionar el tema de los reintegros. A ver, un poco lo que hablábamos del Secoexpo, ¿cómo se puede cumplir el permiso de embarque? El permiso de embarque se puede cumplir versus un cobro anticipado, poderlo haber liquidado en el 80-20 o 100% al MUL, o directamente cuando recibís los fondos del exterior, presentas tu permiso de embarque, que sería un cobro de exportación, con la factura del permiso y ya se hace todo el trámite en ese momento. Entonces, en ese momento ya se le da el cumplido. Nosotros ahí pusimos un poco de lo que es la normativa en general, de todo lo que es el Secoexpo. Sepamos que obviamente, supongamos que exportamos y la mercadería llegó defectuosa o le hicimos deducciones descuentos comerciales al cliente del exterior. O sea, hay un montón de ítems que hay que tener en cuenta y quizás la factura yo recibí $50.000 y el permiso era por $55.000. Y esos $5.000 al banco hay que informarles qué pasó. ¿Van a ingresar? ¿No van a ingresar? Si no van a ingresar, ¿por qué? Bueno, esto, acuerdos comerciales, deficiencia de mercadería, se perdió, pasó algo, hubo un acuerdo en el medio. Toda esa documentación nosotros necesitamos para avisar al central de que el permiso va a quedar cumplido por su totalidad, por más que nos ingresó el 100%. Ahí pusimos a nivel general lo que sería facturas, permisos, bueno, el documento que se necesita para un cumplido habitual. También pasa que quizás pensábamos que no iban a pagar en 30 días y nos terminan pagando en 60 y el permiso vence. Entonces es importante ahí saber, bueno, si nosotros tenemos un permiso que todavía no está pago, que nos tendrían que haber pagado, hay que empezar una gestión de cobro. ¿Cómo es esto? Y empecemos a documentarlo. Yo por más que hago un Teams, hago una llamada con mi cliente del exterior, necesito un mail, un intercambio, porque el banco no sabe que vos hiciste un Teams o una llamada. Y lo que acordaste en ese Teams, en esa llamada, está siempre, es importante que hagan una minuta, lo manden un mail, y que al momento que el banco te pide documentación, todo eso es un aval. ¿Sí? Eso es fundamental. Obviamente se pueden extender los plazos, se pueden prorrogar, o sea, si vos tenías a 30 días que ingresar las divisas, tu proveedor no llegó, pasó algo, se pueden pedir prórrogas. Estas prórrogas dependen obviamente de la documentación a presentar. ¿Hasta acá alguna duda, consulta?
Bueno, acá nosotros queríamos hablarles un poquito de lo que son las financiaciones de exportación. A ver, hoy tenemos lo que es prefi y post-financiación de exportación. ¿Qué significa? Que supongamos, bueno, tenemos una exportación que acordamos con el proveedor y el proveedor me va a transferir en 60 días el pago. Pero yo necesito la mercadería para empezar a producir, o sea, necesito los fondos para empezar a producir la mercadería. Entonces, con esa orden de compra en firme, ese contrato que acordé con el cliente del exterior, me acerco al banco y le pido, obviamente tengo que tener una calificación, ¿no? Tanto la prefinanciación como la postfinanciación, la empresa tiene que estar calificada. Me acerco al banco, le pido una calificación, le pido estos fondos. El banco lo que hace es acreditar los fondos en pesos, obviamente, en la cuenta del cliente, el equivalente en pesos, y al momento que el exterior me pague, yo con ingreso de fondo del exterior cancelo mi deuda. Básicamente eso es lo que es prefinanciación. Una vez ustedes exportaron, los fondos ingresan antes, ustedes exportan después, y cuando hacen el cobro le avisan al banco que cancelan. Y postfinanciación es muy similar, solamente que yo ya exporté y quiero que el banco me adelante los fondos que voy a cobrar en 180 días. Entonces, es exactamente lo mismo, tenemos que estar calificados. Acá la diferencia es que yo ya voy a tener una factura y voy a tener un permiso, porque ya la mercadería salió del país. Entonces, el banco no le puedo llevar la orden de compra en firme, le llevo directamente la documentación final. Cuando ingresen las órdenes de pago del exterior, que es este ingreso de fondos, hago el macheo y cancelo la deuda. Y bueno, acá pusimos nosotros nuestro dato de contacto. Algo que quería comentar era, acá se había hablado bastante de servicios. Una cosa es si factura la empresa servicios. Y otra cosa es si factura un individuo, o sea, Persona física. claro, una persona física. Recién hablaban en uno de los ejemplos el tema de un psicólogo. El psicólogo está quizás anotado como monotributista, ingresa a dar sesiones en el exterior, emite una factura, y como persona física, que esto es súper importante, tiene la posibilidad de acreditar los fondos del exterior en dólares hasta un tope de $24.000 anuales. Y tiene 20 días para ingresar esos fondos y liquidarlo en dólares. Si lo quiere hacer el día 21, va a tener que ir sí o sí a pesos. Pero esto es una salvedad que les comentamos solo para personas físicas, no para empresas. Ahí un poco el resumen de lo que es exportación. ¿Alguna duda, consulta particular que tengan y quieran compartir? Bueno. No sé si hay alguna consulta en el chat. A ver, dale, ¿la tenés ahí? Si no, denme un segundo que dejo de compartir. Así chusmeamos el chat. Yo no veo nada, por lo menos. No, entre las preguntas, cuando se hicieron las inscripciones, preguntaban por el decreto 28, que era este 28 del 2023, que arrancó en octubre del año pasado, y aún sigue vigente, que bueno, ahora estamos con el 80-20, ¿no? Este famoso blend. Pero no sé si tienen alguna duda respecto a prefinanciaciones. Cumplimientos de permiso. Ahí, Juli. Bienvenida. La pregunta. Siempre consultas raras. A ver si me pueden ayudar. Hago una exportación a un cliente, pero después las divisas no me ingresan por ese cliente, sino por un acuerdo comercial me van a ingresar de otro cliente. ¿Cómo puedo hacer esta vinculación para poder cumplimentar? Vos ahí cuando decís un acuerdo comercial, ¿a qué tenés un contrato? ¿Son filiales? ¿Entre ellos dos son filiales? No, no son filiales. Sí, entre ellos hay una vinculación, pero no es que una sociedad es igual a la otra. ¿Y podés demostrar la vinculación? No, no la puedo demostrar. Y ahí es un poco más complicado. Claro. Porque, a ver, si vos tenés un contrato y podés ya demostrar la vinculación, etcétera, o sea, documentación firme que se vincula, que al que le exportaste te va a recibir el cobro de otro, ahí sí se puede machar el permiso versus que va a A y te va a pagar B. Pero si no tenés documentación en firme,
Y si tengo una declaración jurada, una declaración jurada de mi cliente, del principal, del cliente A, donde dice que realmente las divisas se envían por el cliente B y están firmados por ambas partes. Lo que pasa es que tendrías que haberlo, eso lo tenés ahora. ¿Y tenés el motivo por el cual hacen eso? Sí, en realidad hubo un error de ellos en el envío de las divisas. Porque, a ver, si vos tenés si la documentación es previa al embarque de la mercadería, es un acuerdo comercial que hicieron antes y eso sí está avalado. Ahora, si sí, pero fue un pago diferido. Es un pago diferido. Claro, pero el acuerdo entre ellos dos es posterior al envío de la mercadería. Sí. Con una declaración jurada sola, yo lo veo muy poco confiable de hacer la acreditación. Necesitarías algún documento de ellos, claro, que valide que corresponde a un grupo económico o que, bueno, bien, pueden actuar de esa forma, ¿no? Y si yo en esta declaración jurada puedo colocar o indico que es por cuenta y orden de... Bueno, la orden de pago podría llegar a venir por cuenta y orden de. Sí, en el SWIFT tiene que estar aclarado. Bien. Hay un campo en este famoso SWIFT MT-103 sí, donde ahí pueden indicar estas cuestiones, ¿no? Si es por algún permiso en particular, un número de factura, o que es por cuenta y orden. En tu lugar, como empresa, le pediría que en el campo 70, que es el campo que está hablando Ani, que es del campo libre, coloque que es por cuenta y orden de tal empresa y que pongan el número de permiso de embarque, que vos ya lo tenés. Tal cual. Cosa de ser súper claro en el tema. A ver, el tema de seguimiento de permiso de embarque es el único forma donde el central puede seguirle el ingreso de divisas. Entonces, va a ser súper expeditivo en que si vos le portaste a A, quiero los fondos de A. Claro. Pero si A y B tienen un acuerdo, pasó algo, yo en la declaración jurada le pondría que hubo un inconveniente entre ellos, entonces acordaron hacer, o sea, le contaría un poquito más para que no quede muy escueto. Bien. Gracias, chicas. No, por favor. Por favor. Bueno, no sé si no tenemos más consultas. Como para cumplir un poco con el horario también que teníamos previsto y probablemente acá por nuestra realidad económica probablemente ya haya muchos que estén empezando a trabajar nuevamente o retomando su actividad, muchas personas. Así que les agradecemos a todos los presentes, la colaboración del banco, Pierina, tu presentación, y los esperamos entonces el jueves que viene a la misma hora para hablar del régimen general de IMPO, que sería el jueves 31, ¿no es cierto? No, 24, perdón. Después del jueves 31 vamos a hablar de los impuestos internos en las importaciones, cómo afecta también el famoso impuesto país, que está tan en todos los diarios hoy. Y por último, el jueves 7, de toda la desregulación de intervenciones de terceros organismos y todas las flexibilizaciones a la importación, que también vamos escuchando últimamente en las noticias y que a todos les generan dudas o inquietudes. Así que muchas gracias a todos por participar y nos encontramos el jueves que viene. Marina estuvo grabando la presentación, así que seguramente a todos se les va a pasar la presentación y a los powers, tanto del banco como al power, la presentación que generó Pierina, para que todos los inscriptos las puedan tener y ahí estén los contactos de todas las personas para disparar lazos de ser necesario. Gracias a todos por la participación y por la predisposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Para todos. Gracias. Chao. Chao.